teniendo tantas y tantas opciones en entretenimiento, destacar es algo que cada vez se vuelve más difícil. Por cada franquicia multimillonaria famosa y amada alrededor del mundo, existen miles de otras propuestas que, aun con sus admirables y mejores esfuerzos, se ven relegadas al olvido colectivo. Si esa indiferencia de parte del público es merecida o no, eso deberá decidirlo cada quien. Hoy quiero hablar de una película que no es precisamente desconocida, pero sí ignorada por prácticamente todo el mundo. Y no voy a venir a decirles que es una joya olvidada, que merece más atención porque, seamos francos, sus problemas son numerosos e imposibles de esconder, pero pienso que es una de esas propuestas que se atrevieron a ser arriesgadas, apuesta que terminó perdiendo, pero cuyo esfuerzo, por lo menos en mi opinión, sigue siendo digno de admiración, al menos hasta cierto punto. Así que hablemos de Titán A.E. Estrenada en el año 2000, Titán A.E., en este caso AE significa After Earth por sus siglas en inglés, después de la Tierra, no confundir con la vomitiva película titulada simplemente After Earth. Nos cuenta la historia de un chico que por azares del destino se embarca en una aventura a través del espacio exterior en busca de un misterioso artefacto que podría restaurar al planeta Tierra, el cual fue devastado tras una invasión extraterrestre. Viendo algunas de las dificultades y ambiciones detrás de la producción, podemos ver que el éxito o el fracaso era verdaderamente un volado, ya que Titán A.E. tenía tantos factores a favor como en contra antes, durante y después de su estreno. El guión inicialmente estaba pensado para hacer una película live action, pero después de 2 años en desarrollo y $30 millones después, el proyecto parecía totalmente estancado, pero negándose a que ese tiempo y dinero fueran una pérdida total, el estudio 20th Century Fox decidió cambiar el proyecto y convertirlo en animación. Quien tomó las riendas fue el legendario Don Bluth, un veterano y legendario experto en animación que en verdad puso a temblar a Disney y su monopolio de películas animadas durante los 80s y 90s. La trayectoria de Don Bluth ya era bastante sobresaliente, pero no se limitaba a glorias pasadas. La subdivisión que estaba a su cargo, Fox Animation Studio, ya había probado el éxito con su primera producción cinematográfica unos años atrás con Anastasia en 1997. Es cierto que el propio Bluth reconoció no tener experiencia en cuanto a historias de ciencia ficción, pero su trayectoria en el cine le daban más crédito y confianza que a cualquier desconocido. Desafortunadamente, la experiencia no sería suficiente para salvar el proyecto. Si hay alguien en el medio que se pueda llamar experto en animación tradicional, ese es Don Bluth, pero la experiencia y habilidad con métodos tradicionales no aseguran que se puedan trasladar a tecnologías más novedosas. Recordemos que hace 20 años la animación por computadora no era tan socorrida como en la actualidad, pero Fox, en un empeño por mantenerse a la vanguardia, quería que su nuevo proyecto utilizara esta tecnología lo más posible, proceso con el que Fox Animation Studio no estaba muy familiarizado. El resultado final fue un híbrido de animación tradicional y por computadora, que francamente no ha envejecido muy bien que digamos. Pero hace 20 años era algo impresionante. La combinación de los dos estilos de animación le daba a la cinta una estética única para ese tiempo. No digo que sea una precisamente buena, pero era un factor visual que la hacía resaltar de sus contemporáneos. Con solo 19 meses para terminar el proyecto, con un equipo utilizando tecnología que le era ajena y aún con un presupuesto de $75 millones y numerosos despidos dentro de la propia compañía, el hecho de que Titán A.E. viera la luz del día fue casi un milagro. Desafortunadamente, el gusto duró poco, ya que a tan solo 10 días de su estreno y debido a la presión de no muy satisfechos ejecutivos de Fox Animation Studio cerró sus puertas definitivamente, siendo Titán A.E. su segundo y último proyecto, lo cual es trágico pero también un poquito gracioso para mi retorcida mentecilla. Pero los problemas tras bambalinas son irrelevantes para el público general, ¿no? Lo importante es la calidad del producto final, y puede que no compartan la misma opinión que yo, pero la película, a pesar de todo, no fue un ahí se va, ya que aún con sus muchas asperezas, no es verdaderamente mala. Pero entonces, ¿por qué fracasó? No puedo dar respuesta concreta a eso, pero sí varias especulaciones. Aunque la animación por computadora no había robado totalmente el protagonismo a la animación tradicional, no todavía al menos, el hecho de usar animación clásica parecía una terquedad y la combinación de ambas técnicas parecía un ejercicio inútil, uno de esos que ni picha, ni cacha, ni deja batear. En ese entonces era casi todo o nada. O hacías una entre comillas caricatura normal con solo unos toques de computadora, o hacías una película completamente por computadora. No había medias tintas. El experimento de fusionar ambas puede no haber salvado a Titán A.E., pero me parece un buen esfuerzo por mantener la tradición de animación sin negar los avances del medio. Otro problema era el tono del filme. Ciertos estigmas sobre animación seguían vigentes. La percepción de que las caricaturas, como el Trix, son solo para niños, terminó afectando a la cinta.
Titán AE contaba una historia mucho más oscura de lo normal. Tomemos en cuenta que parte de la trama involucra un futuro post-apocalíptico. Sin embargo, su tono de aventura tampoco era verdaderamente maduro. Es difícil explicarlo con palabras, pero el tono de la cinta es bastante, digamos, juvenil, no verdaderamente infantil, pero tampoco realmente adulto, dejando a la película en una zona gris que no era muy común dentro de películas animadas, no las de corte comercial por lo menos, irónicamente haciendo que para el público infantil resultara demasiado madura, al mismo tiempo que un público adulto la viera como algo demasiado infantil, haciendo que ninguno de los dos grupos quedase satisfecho. Lo que sería el factor más decisivo en su fracaso era su propia ambientación. Titán AE contaba con una buena premisa, pero la ambientación de su historia era la definición misma de genérico. Es cierto que tenemos extraterrestres, naves espaciales, planetas distantes y tecnología avanzada, todos estos elementos característicos de la ciencia ficción. Y ese fue el problema, estos elementos se esperan en casi toda historia de este subgénero, pero Titán AE, fuera de su elemento visual, no contaba con nada verdaderamente único, algo que pudiera reclamar como propio y que la hiciese destacar del mar de propiedades intelectuales de ciencia ficción, dejando a la película como una más del montón. Al final, Titán AE pasó con más pena que gloria por el cine, recaudando apenas $30 millones de su presupuesto estimado de 90, convirtiéndola en un fracaso comercial. No les voy a mentir, mi incondicional gusto por la ciencia ficción definitivamente es un factor para que esté recomendándoles ver esta cinta. Pero incluso yo puedo ver que no ofrece nada único ni a la ficción ni a la animación en general, y sin embargo, creo que nunca se le ha dado el crédito que merece. Quién sabe, quizá el hecho de que sea un fracaso destinado al olvido haga que me identifique con la producción, pero aún con esto, creo que vale la pena verla por lo menos una vez, aunque su olvido en la historia del cine esté bien justificado. Pero díganme, ¿ya habían escuchado de esta película antes? ¿Les llama la atención verla? ¿O quizá el saber que fue un fracaso los convenza de nunca intentar verla? Como siempre, déjenme sus opiniones en los comentarios. What are you going to call it? I think I'll call it Bob. Bob? You don't like Bob? You can't call a planet Bob.